Pensando en un diamante de béisbol, ¿no? En un campo de béisbol, aquí me está mostrando lo que son los 4 pasos. Eh, el primer paso, que vendría siendo el home, habla de entender el problema. Después habla de configurar un plan, de ejecutar ese plan y de examinar la solución obtenida. Entonces, con mi primer paso, yo tengo que plantearme una serie de preguntas para poder avanzar al siguiente. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Cuál es la condición? ¿Sí? Esa condición me va a permitir determinar el problema o la incógnita, o es insuficiente. Tal vez es redundante, tal vez es contradictoria. Y yo pongo un ejemplo muy burdo, si quieren, muy tonto, pero pues puede representar al final un problema. ¿Sí? Y me gusta ejemplificar con problemas de la vida real porque me parece que así lo podemos tal vez racionalizar mejor y posteriormente ya podríamos diseñar programas informáticos, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes van camino a casa y no traen dinero para el transporte? ¿Qué hacen? Ajá. Si ustedes esto lo ven como un problema, tendrían que plantearse bien los datos para poder saber cuál es la incógnita. ¿Cuál es el problema realmente? El problema es que no traen dinero, que no pueden llegar a casa, que no pueden usar el transporte. ¿Cuál sería la verdadera incógnita de este ejemplo que les estoy dando? Voy a casa, pero no tengo dinero para el transporte. ¿Cuál es mi verdadero problema ahí? ¿Alguna idea? ¿Cuál piensan que sea el problema? ¿Ninguno? A ver, Edson. Ah, Creo que el principal problema es que no tengo dinero. El no poder llegar a casa, puedo ir de otra manera, ¿no? Puedo ir, sea caminando, además. Yo pienso que el principal problema sería ese, el no tener dinero. Pero Ok, ahorita pensándolo bien, puedo pedir dinero. exacto. Ok. Pero para ti, el problema es que no tienes dinero. Ajá, Pedir dinero ya es la solución, ¿no? Ya sí. podría ser plantear el diseñar el plan. Pero el problema real, o sea, en este momento lo que sucede es que no tengo dinero. Ese puede Ajá. ser el problema para ti, ¿ok? Va. Jonathan. Yo siento que el problema fue que no, a lo mejor se nos olvidó el dinero o se nos acabó y no hicimos bien las cuentas de lo que íbamos a gastar cuando salimos. Ajá. Entonces, la solución para mí sería ir a un cajero y retirar, pues ahora sí que lo mínimo, ¿no? Para que Ok, no haya ningún problema. pero no te me adelantes. Antes de llegar a la solución, el problema. Es que, fíjense, lo importante que es poder plantear el problema. Aquí, para Jonathan, ¿cuál fue realmente tu problema? Porque me dijiste, el problema fue que no hice bien mis cuentas, tal vez, que me gasté el dinero, y puedo ir a sacar más dinero. Pero el problema hoy, en este momento, ahí donde estás parado, ¿cuál sería el problema, Jonathan? Que me falta dinero para irme a casa, ¿no? Ok, que te falta dinero. Entonces, si no tengo dinero, no puedo llegar a casa, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces, según Polya, gracias. Según Polya, en el paso 1 hay que entender cuál es mi problema. Y esto se entiende haciéndose las preguntas. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Para Edson y para Jonathan es que no tienen dinero. ¿Cuáles son los datos? Bueno, pues ahí vendrá entonces la información que tengo, que yo sé que necesito, no sé si 11 pesos para el Metrobús y el metro, si 20 pesos porque tengo que tomar un autobús, más dinero y tengo que comprar mi tarjeta en el suburbano, no sé, ¿no? Pero aquí la idea es, ¿qué datos tengo para poder determinar que ese es mi problema? ¿Cuál es la condición? ¿En qué situación me encuentro en este momento que esta situación del problema me aqueja? Porque quiero llegar a mi casa y como no tengo dinero, no puedo llegar a mi casa. Ajá. Entonces, esa puede ser la condición. Mi condición es que estoy fuera de la casa, sin dinero, y no tengo gente que me pueda apoyar, tal vez, ¿no? Entonces, esa podría ser la condición en la que yo me encuentro. Y esa condición es suficiente para determinar la incógnita.
Bueno, como estoy aquí, como no tengo dinero, como no tengo a nadie cerca que me pueda apoyar para llevarme o para pagar mi pasaje, sí, esta condición en la que me encuentro me dice que tengo un problema porque no tengo dinero, ¿no? De acuerdo a lo que dicen Edson y Jonathan. Yo difiero realmente. El problema para mí, el problema no es que no tengo dinero, pero ahorita se los explico. Ajá. La condición que tengo con todos datos, etcétera, es insuficiente para poder plantear el problema, es redundante, tal vez, o es contradictoria, ¿sí? Hay que hacer este tipo de preguntas y generalmente esto sucede. O sea, ustedes lo pueden ir viendo de cómo ustedes han resuelto sus problemas. Piensen en algún problema que hayan tenido y piensen cómo lo han resuelto. O sea, primero tengo que entender el problema, tengo que entender qué está pasando para saber qué tengo que resolver. Ajá. Desde mi punto de vista, el problema no es que no tengo dinero. El problema es que necesito llegar a mi casa. Ajá. Ese es el problema. No tengo dinero es una condición. Ajá. La condición me dice, pues no tengo dinero, pero el dinero, o sea, el hecho de que yo tenga dinero no me va a garantizar llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque aún si yo tuviera dinero, puede ser que no haya transporte. Ajá. En esta situación en específico, sí, el dinero, el no tener dinero es una condición que me genera el problema de que necesito llegar a mi casa, pero no tengo dinero. Si tuviera el dinero y hubiera transporte, no sería un problema. ¿Mm? Pero el problema en sí es que tengo que llegar a mi casa. ¿Y por qué ese es el problema? Y el problema no es que tenga dinero, porque yo puedo llegar a mi casa sin ese dinero. Tal vez puedo tomar un taxi, por ejemplo, y puedo llegar a mi casa y ya cuando esté en mi casa, le pago, ¿no? Podría ser, tal vez, ¿no? Pero es importante que ustedes puedan entender el problema. Si para ustedes el problema es que no tienen dinero porque viven muy lejos, porque no hay nadie en su casa que les ayude a pagar el taxi, etcétera, etcétera, bueno, entonces a lo mejor ahí, en esa condición, en la condición en la que ustedes se encuentran, su problema sí es que no tengan dinero. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Vámonos con esa condición y mi paso 2 me dice que tengo que configurar un plan. Ajá. Mi plan es cómo voy a resolver este problema. Primero que nada, ustedes generalmente cuando tienen un problema, ¿qué hacen? Ajá, ya encontraron el problema y ahora, ¿cómo lo van a solucionar? Necesitan tener cierta información registrada para poder saber qué hacer y cómo solucionarlo. Generalmente buscamos en nuestras experiencias para saber qué hemos hecho en situaciones similares. ¿Te has encontrado con un problema semejante? Ay, hijo, otra vez, puede ser, ¿no? Otra vez me quedé sin dinero, no me puedo regresar a casa, ¿no? A lo mejor ya me ha pasado. Y entonces yo ya sé que esto se resuelve de alguna manera. Decía Edson, pues puedo pedir dinero, ¿no? Y pues sí, con toda la pena del mundo, pero oye, ¿me puedes apoyar? Es que no traigo dinero, ¿no? Para mi pasaje, etcétera. Y entonces puede que la gente te aporte dinero y pues ya la hiciste, puedes usar el transporte y llegar a casa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya te pasó una vez. Y si no, aquí hablamos entonces de mirar atentamente la incógnita. Trata de recordar un problema que sea familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita similar. Si no puedes resolver ese problema, trata de resolverlo alguno más o menos parecido. También funciona el ver, si yo no he vivido esta experiencia, tal vez por ahí alguien me contó una vez que se quedó sin dinero y que tuvo que pedir. O me contó que se quedó sin dinero y entonces agarró un taxi y se fue y ya cuando llegó a su casa lo pagó. O que se fue al cajero y sacó dinero, ¿no? Si no es mi experiencia, puede ser la experiencia de alguien más, pero yo debo de buscar información de una situación similar para poderla resolver. No tiene que ser la misma. ¿Sí? Porque a lo mejor, no sé, en algún momento alguien tenía que usar el transporte, usó el transporte y a la mitad de camino lo bajaron porque se descompuso. Y ya no traía dinero para poder tomar otra vez el transporte y volverme a ir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Una situación similar, ¿no? Porque sí llegué a tomar el transporte, pero me bajaron. Entonces, es una situación similar que me da cierta información para poderla resolver.
¿Sí? ¿Más o menos queda claro el paso 2? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, de acuerdo al problema que nos dice Edson y Jonathan y que les planteé yo, no tengo dinero para poder usar el transporte y llegar a casa, ¿qué harían? ¿Cómo configurarían el plan? ¿Cuál sería el plan que configuran? Edson ya nos había dicho, también Jonathan. ¿Qué harían? ¿Cuál sería el plan a configurar? Bueno, yo opino que sería irnos ya a pie. Si es que no, por ejemplo, no quieres pedir a las personas para no, no sé, incomodar a las pena. personas o algo así por el estilo. Ajá. O que no tienes, no sé, dinero o no tienes una cuenta de banco, pues ya, pues toca caminar. Ok, Si Aaron. es que no tienes esas posibilidades. Ok. Pues es válido, ¿no? O sea, puede ser una posible solución. Ok, Carla. Sería plantear cómo quiero llegar, ¿no? Si de verdad necesito el transporte o puedo ir caminando. Claro. Planearlo. Claro, sí, así como dice Aarón, pero yo antes de decidir caminar, ¿qué tal que estudio aquí en Upixa y vivo hasta Cuautitlán? No voy a llegar, ¿no? Pero a lo mejor sería, como dice Carla, planteo primero si es viable, ¿no? Pues vivo aquí adelante en, no sé, Parque Tezontle, pues puedo llegar caminando, ni modo, ¿no? Podría ser. Entonces a lo mejor agregamos un paso antes, ¿no? Mándame, Iván. Bueno, era algo así similar a lo que ya dijeron todos. Yo iba a decir Ajá. que primero hay que considerar las condiciones de Ajá. si, bueno, en el caso del dinero, si contamos con una tarjeta y si hay cajero cerca, porque si no hay cajero, pero si contamos con una tarjeta, pues no nos saldría muy beneficioso ir a caminar mucho para encontrar el cajero. Ajá. El segundo caso sería, pues, si hay transporte cerca, un taxi, pues sería tomarlo y ya pagarlo en la casa, como así usted había dicho. Y pues ya la última, digamos, condición sería pues si vivo cerca o lejos de donde me encuentro. Ok, bien, gracias. Rodrigo. Yo solo iba a decir que era buscar el camino más cercano, por así decir. Ok, Si me voy caminando, pues el camino más cercano, si no puedes ir pensando otras alternativas. bien, sí, está bien. Si me queda caminando, ¿por dónde llego, no? Y si no me queda caminando, a lo mejor, Rodrigo, puedo buscar qué ruta me cuesta menos, ¿no? Aunque me dé más vuelta, pero si nada más es llegando al metro y con eso ya la hago, pues ni modo, ¿no? Ya de ahí del metro camino, no sé, algo por el estilo, algo que me permita solucionar ese problema. A mí, por ejemplo, también se me ocurría, si traigo saldo en el teléfono, igual le puedo hablar a alguien para que me mande un Uber, ¿no? Le comparto ubicación, que me mande un Uber, luego se lo pago, aunque a lo mejor me va a salir mucho más caro, ¿no? En fin, la idea es plantearse ese tipo de preguntas, saber qué ha pasado en otros momentos, cómo he resuelto problemas similares en otros momentos y ya con eso entonces me permitan solucionar el problema, ¿no? Ok, bueno, muy bien, ya nada más. Iván, ¿algo más? No se me olvidó bajar la mano, profe. Bajar la mano, gracias. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya vamos en el paso 2, ya tenemos el plan. Alguien dijo que iba, perdón, alguien dijo que iba a caminar, alguien más dijo que va a analizar a ver si puede pedir dinero y con eso llegamos a la casa, ¿ok? Entonces hay que ejecutar el plan, ese es el paso 3 que propone Polya. Ajá, hay que ejecutar el plan y el plan se ejecuta comprobando cada uno de los pasos. Ajá, ya diseñamos nuestro plan cuando lo hicimos en el paso 2, ahora hay que ejecutarlo. Y cuando lo ejecutamos tenemos que ver si efectivamente cada uno de los pasos es correcto. Y tratar de demostrar que cada uno de los pasos es correcto. Sí, a lo mejor en este ejemplo queda como muy burdo el sentido de, voy a pedir dinero, entonces sí puedo ver claramente que ese es el correcto. Esto es lo que tengo que hacer para poder llegar. Y una vez que ya tengo el dinero, pues sí, ya puedo demostrar que sí es lo correcto, porque ya tengo el dinero, voy a poder usar el transporte y voy a poder llegar a mi casa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muy burdo el ejemplo, pero así funciona y ustedes también lo hacen siempre. Cuando tienen un problema, se sientan, revisan qué pueden hacer, encuentran la solución y entonces, perdónenme, ejecutan el plan, ¿ok?
Disculpen. Entonces, ejecutan el plan y ya que ejecutan el plan, entonces comprueban que efectivamente hayan resuelto el problema. ¿Qué pasa si no se resuelve el problema? Vamos a pensar, ya pedí dinero, ahora puedo ocupar el transporte, pero no hay transporte. No ese transporte para el que pedí el dinero. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajá. El paso 4 me va a decir, hay que examinar la solución obtenida. ¿Qué resultó del plan que acabo de ejecutar? Puedes verificar el resultado, puedes verificar el razonamiento que tuviste, ajá, puedes obtener el resultado de una forma diferente, podemos hacer algo diferente para poder llegar a lo mismo. Puedes verlo de golpe, es como de, claramente se ve desde un inicio, lo puedes ver inmediatamente que lo estás empezando a revisar. Puedes emplear el resultado en algún otro problema. ¿Qué harían ustedes? Vamos a pensar, ok, ya tengo el dinero, tengo la posibilidad de subirme al transporte. Lo más sencillo sería, obviamente, pues ya me subo al transporte, llego a mi casa y se acabó el problema. Pero, ¿qué pasaría si ustedes van rumbo a la estación del metro para subirse al metro e irse a su casa y resulta que esa estación está cerrada? Ajá, entonces, ¿el plan fue correcto? ¿Qué tendríamos que hacer después? Analizar otras opciones. Analizar otras opciones, ok, gracias. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Ir Caminar a la caminando a la siguiente. siguiente estación. Ir caminando a la siguiente estación, pues sí, ok, perfecto. ¿Algo más? No, ¿no? Si nada más pedimos dinero para el transporte que esté como el metro, pues no hay otra opción, ¿no? Sí. Pues puedes pedir más dinero. La opción podría ser pedir más dinero para poder ocupar otro transporte, ¿no? Podría ser. O, como dicen ustedes, camino a la siguiente estación para poderla tomar, ¿no? Híjole, qué difícil porque pues sí están un poquito retiradas, pero en fin, bueno. Entonces, de esta manera es como nosotros generalmente solemos resolver los problemas. Mándeme. No, nada. Bueno. Entonces, de esta manera es como propone Polya que nosotros resolvamos problemas. Si ustedes se dan cuenta, no está muy alejado de la realidad o de lo que generalmente hacemos para poder resolver un problema. Nuestro sentido común nos dice algo así, por el estilo, ¿no? Siempre tenemos problemas, generalmente los resolvemos, pues sí, más o menos de esta forma. Lo que es bien importante, a mi parecer, es este de acá. Si ustedes no pueden determinar con certeza cuál es el problema, puede ser que todo lo demás sea incorrecto. ¿Ok? Entonces hay que ponerle muchísima atención al paso 1, a la parte de poder entender el problema, porque de ahí va a derivar obviamente todo lo demás, todo lo que hagamos, nuestro algoritmo, nuestro programa, nuestra solución. Entonces, si está mal planteado el problema, no lo vamos a poder lograr. Ya lo platicábamos la clase pasada. ¿Ok? ¿Alguna duda con el método Polya? No, profe, todo claro. Gracias. No, profesor. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es un algoritmo, ya entendimos lo que es el problema, cómo lo podemos resolver. Ya la clase pasada también estuvimos viendo al respecto de cómo plantear los problemas. Entonces, vamos a ver el proceso de diseño de algoritmos computacionales. ¿Cómo es que se diseñan los algoritmos computacionales? Ya sabemos lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué era un algoritmo? Una serie de pasos finitos que como que se plantean para resolver un problema. Muchas gracias, Silce. Así es, efectivamente. Es una serie de instrucciones, una serie de pasos finitos que tenemos que ejecutar para la solución de algún problema. ¿Ok? Empezamos con problemas. Algoritmo. Bueno, aquí hay una falta de ortografía. Espérenme tantito, déjenme.
tratar de... Algoritmo, ok. Hablábamos también la clase pasada que los algoritmos tenían que ser principalmente tener tres características. Tenían que ser precisos, ajá, tenían que ser definidos y tenían que ser finitos. Precisos para indicar el orden de realización de cada paso, ajá. Ya nos dijo Ilse, es una serie de pasos, ajá, hay que decir en qué orden se tienen que realizar. Hay que ser precisos con las instrucciones. También tiene que ser definido, ¿sí? Hablábamos de que cuando se ejecute el algoritmo nos tendría que dar el mismo resultado, 2 o más veces las que se ejecutara. Si yo cambio el algoritmo, entonces el resultado puede cambiar, pero la siguiente vez tendría que volver a ser el mismo resultado. Eso es que sea definido. Y tiene que ser finito, o sea, que debe de tener un momento para terminar. Debe poder terminar en algún momento. Esto es el algoritmo, son las tres propiedades del algoritmo. Y también hablábamos de que deberían de tener una especificación precisa de la entrada de cada instrucción, tendrían que poder resolver el problema, tenía que ser exacto, el algoritmo tendría que poder resolver el problema para el cual está planteado. Etapas bien definidas y concretas. Esto es un poquito diferente a lo que habíamos visto, pero es básicamente, o sea, está a lo mejor redactado de una forma diferente, pero es básicamente lo que habíamos visto la clase pasada. Etapas bien definidas y concretas, ajá. Cada etapa debemos de saber, tal vez incluso hasta en cuánto tiempo se debería de resolver. Ajá. Número finito de pasos, otra vez, tienen que tener un número determinado, no más. Ajá. No podemos dejar el algoritmo y de forma infinita, tiene que ser finito. ¿Sí? El algoritmo debe terminar. Y debe haber una descripción del resultado o efecto. Debemos de entender qué es lo que vamos a obtener al final de la ejecución del algoritmo. ¿Qué me va a dar? No es como de, pues, a ver qué sale, ¿no? O sea, yo quiero esto y a ver si sale o a ver cómo me lo entrega. No, yo tengo que saber exactamente qué es lo que voy a recibir con este algoritmo. Si no, mi algoritmo no va a estar bien ejecutado. No lo puedo medir. Si yo no sé qué estoy esperando o qué voy a obtener, no puedo medir si es correcto o no. Ok. Hay dos estrategias o dos formas de poder hacer ese diseño de algoritmos. La primera se llama partición o divide y vencerás, y la segunda es la resolución por analogía, ¿sí? El divide y vencerás, obviamente tenemos un problema y lo dividimos en problemas más pequeños, ajá, para poderlos resolver. Por ejemplo, yo necesito pasar este semestre porque ya voy a terminar la carrera. Ok, mi problema podría ser pasar ese semestre y lo voy a dividir en problemas pequeñitos. ¿Cuáles podrían ser esos pequeños problemas? Pues a lo mejor cada materia, ¿no? Cada una de esas materias me va a representar un problema pequeño y voy a poder determinar en cada una cómo resolverlo. A lo mejor tengo materias que incluso ya pasé, ¿no? Porque ya junté los 18 puntos, etcétera. Entonces ese ya ni siquiera es un problema, ¿no? Entonces ya lo voy haciendo a un lado y me va a significar que voy resolviendo este problema. Mi problema más grande ya se va resolviendo porque voy resolviendo los pequeños problemas. De eso se trata el divide y vencerás, el hacer esta división, y nos va a ayudar un montón porque cuando tenemos un problema lo vamos a poder representar para generar un algoritmo. La otra que tenemos es la resolución por analogía. Dice aquí que dado un problema, se trata de recordar algún problema similar que ya esté resuelto. Lo que hacemos según Polya. Ajá. ¿Qué otro problema se resolvió así? ¿Dónde ya me había pasado? ¿A quién le había pasado esto que sí ya sabía qué hacer, ¿no? Eso ayuda muchísimo también para poder diseñar el algoritmo, porque tomamos como base la solución de alguien más y nosotros la adaptamos a lo que en ese momento es más útil para nosotros, ¿no? Porque a lo mejor si alguien se quedó sin dinero para su transporte, pero que vivía a 4 calles de donde estaba, ¿no? Y dice, bueno, pues es que a mí una vez me pasó y me fui caminando, pero si yo vivo demasiado lejos, ¿no? Como les decía yo, estudio aquí en Upixa y vivo en Cuautitlán, pues a lo mejor esa solución no me es útil, ¿no? Entonces tengo que adaptar esa solución a la condición en la que yo estoy para poder resolver ese problema.
Ok. Cuando descomponemos el problema, esto del divide y vencerás, esto se llama diseño descendente o diseño de top-down. Y lo ocupamos mucho para poder representar nuestros algoritmos a través de los diagramas. ¿Sí? Dice también que después de la primera descripción del problema, o sea, cuando lo definimos por primera vez, ya después de eso, nosotros vamos detallando un poquito más ese problema, ¿no? O sea, lo primero es darnos cuenta cuál es el problema. Lo entendí, ya que lo entendí, entonces van a ir surgiendo más detalles. Vamos a poder detallar un poco más nuestro problema para poder diseñar el algoritmo. Este proceso se llama refinamiento del algoritmo, que es detallar simplemente más. Por ejemplo, a ver, ¿cómo preparan una taza de té? Poner agua a hervir y el sobre de té. Nada más. No, Y una taza. necesitaríamos sacar una taza. Gracias. Hay que sacar la taza. ¿Qué más? Vertir el Sacar agua dónde lo vamos a calentar. dentro de la taza. Ok, hay que sacar dónde vamos a calentarlo. Hay que poner el agua dentro de la taza. Ok, el sobre de té. Muy bien. Si lo quiero hacer más complicado, puede ser que tenga varios sabores. Y entonces tengo que decidir de qué quiero el té, ¿no? Y no le vamos a poner azúcar. ¿O sí? ¿No? Entonces, ahí está mi problema, poquito a poquito lo voy detallando un poco más, ¿no? Pero al final, eso puede convertirse en un algoritmo, preparar la taza de té. Claro. Sí, ¿no? Una serie de pasos que nos van a llevar a un propósito, un objetivo. Punto. ¿Ok? Bien. Ahora, segundo ejemplo, escribir una lista de todos los enteros positivos. ¿Cómo sería? Sacaría una libreta, ¿no? Primero, una libreta Ok. o algo donde Papel y escribir. lápiz y ya de ahí empezar a escribir. Papel y lápiz, una libreta, empezar a escribir, ¿ok? Y ya. Yo creo que ponernos un límite, ¿no? Porque pues, hay demasiados números positivos. Ok, pero tu problema dice una lista de todos los enteros positivos. No dice que ni que tú definas, ni que escribas 1000, ni 2000, ni nada de eso. Todos los enteros También positivos. depende si es que no lo quieres hacer a lápiz, no sé, lo quieres hacer en un archivo en línea. También. Depende de más cosas como prender la computadora, prender la tablet, Exacto, perfecto, bien. abrir las aplicaciones, etcétera. Así es, gracias. Efectivamente, es que tanto lo quiero detallar, ¿no? Si yo le quiero poner porque ahí el problema no me lo dice, me dice escribir una lista, pero no me dice que lo escriba a mano, que lo escriba en una computadora, incluso que lo mande por correo, ¿no? Pero yo lo puedo decidir entonces, y ahí es en donde lo vamos detallando y eso me va a generar más condiciones y todo lo demás. Ok, entonces, de escribir la lista de todos los enteros positivos también puede ser un algoritmo, ¿cierto? Sí. Pues no. ¿Qué dicen las propiedades de los algoritmos? De las tres, las básicas, aquí. Debe ser finito. Debe No. ser finito, gracias. Y entonces, si yo escribo una lista de todos los enteros positivos, cuando llegue a qué número acabo. No, pues es que los números son prácticamente infinitos. Son números infinitos. Estaría mal planteado el problema, ¿o no? O sea, Así es. O está mal planteado el problema, o este problema no se representa a través de un algoritmo. Porque el algoritmo tiene que ser finito. Imagínense si yo hago un programa para que la computadora me escriba todos los enteros positivos. Me va a empezar a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí la voy a dejar, y van a pasar 2 semanas, y va a andar en el 40 trillones, y no va a acabar. Entonces, el algoritmo tiene que terminar en algún momento, y por eso este segundo no puede ser un algoritmo. ¿Ok? Bueno. Por último, cambiar una llanta. ¿Cómo se cambia una llanta? De aquí ya, preparar una taza de café a lo mejor es más fácil, pero habemos a quienes se nos quema el agua, dicen, ¿no? Pero, ¿cómo cambian una llanta? Pues primero sacas todas las herramientas necesarias para cambiarla.
Ajá. Pues es el gato y la palanca y la de los birlos, el La dado, llave, creo que se llama. la llave de cruz. Ajá. Ajá. O el Y el dado. maneral. Ajá. Y pues ya empiezas a quitar los birlos. Bueno, más bien no, perdón. Primero es levantar el auto con el gato. Ajá. Después sacar los birlos, sacar la llanta, sacarla de refacción, poner los birlos de nuevo, quitar el gato y ya guardar las herramientas. Ok, bien, bien. Buen método, me parece que sí cubriste todos los El pasos. carro se va a Bien. mover, El carro se va a mover. ¿Y entonces qué harías, Edson? le pones el freno, ¿no? Antes de todo eso. Ok, claro, porque además tiene que estar apagado el coche, ¿no? Y hay que poner intermitentes, y si tiene señales también, ¿no? Pues también ponerlas para que no vaya a llegar otro coche y te vaya a pegar, ¿no? Diferentes pasos, diferentes cuestiones. Lo que hizo Carlos está bien, ahí están todos los pasos, inicia la tarea, la termina, obtengo un resultado. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener en este último algoritmo? Si tengo que cambiar la llanta, ¿cuál es el resultado para saber que el problema fue solucionado y que el algoritmo fue correcto? Pues que el carro avance con todo y llanta de repuesto, ¿no? Ok, sí, que la llanta ya esté cambiada correctamente y pueda seguir en mi camino, ¿no? Perfecto, muy bien. Ok, entonces, vamos a representar los algoritmos de dos maneras. Ajá. Hay varias herramientas de programación, pero generalmente ocupamos estas dos técnicas para poder representar problemas. Si ustedes ya vienen de escuelas, de estudios de informática, seguramente los han ocupado en algún momento. Y si no, no se preocupen, aquí les vamos a dar una pequeña repasada para que se interesen y los puedan estudiar. ¿Sale? Diagramas de flujo y pseudocódigo son básicos, es lo que más utilizamos para poder representar un algoritmo de la forma en la que vamos a poder solucionar un problema. Los diagramas de flujo, empezando con ellos, estamos hablando de que tienen una simbología. Son diagramas, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí del lado derecho yo les estoy poniendo algunos símbolos, ¿sí? Que son los que se ocupan para poder hacer un diagrama de flujo. Siempre vamos a iniciar con un óvalo, pensándolo así, de esta manera, no sé, es como un rectángulo que tiene las orillas redondeadas o en forma de círculo, ¿sí? Eso nos va a indicar el inicio y el fin del diagrama. Después, toda actividad, cualquier actividad o etapa del proceso, se va a colocar con un rectángulo. Cuando tenemos una decisión, si vamos a ponerle azúcar o no al té, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a representar con un rombo. Y este de acá, que aquí se los expresa como un documento, ya hoy en día ya no se usa tanto solamente como un documento, sino como una salida de datos. Es decir, el sistema, el programa, lo que yo ejecute me va a dar una salida de algo, entonces lo represento de esta forma. Ya no necesariamente tiene que ser un documento. Ahora viene el flujo del proceso, que indica la secuencia o dirección de la actividad. Son flechas que me van a indicar qué actividad va primero, cuál va después de cuál y en qué orden tengo que llevarme este algoritmo, porque acuérdense que en el algoritmo tenemos que decir cuál es el orden de las actividades. Hay dos símbolos pequeños, estos dos de acá, que se llaman conectores. Los conectores me van a ayudar a no tener que estar atravesando las líneas y que parezca mi diagrama tripas de gato, que mejor le pongo un conector y donde continúa o a donde se dirija le pongo el otro conector. Tengo dos, porque hay el circular que habla de una referencia en la misma página del diagrama o este otro de acá que habla de una referencia en otra página de mi diagrama. Los diagramas pueden ser complejos y entonces puedo ocupar más de una página para representarlos. Entonces puedo tener ahí los conectores que me llevan de una página a otra, ya sea entre operaciones o entre páginas. Cuando llego al final de la página, le pongo un conector, le pongo 1 y la otra página la inicio con el mismo conector con un 1. ¿Ok? Ahorita vamos a dar un ejemplo. Bueno, estos son los diagramas de flujo, ¿sí? Los diagramas de flujo son representaciones gráficas de un algoritmo. Utilizan símbolos y estos símbolos están normalizados por un instituto, el Instituto Norteamericano de Normalización, o mejor conocido como ANSI, ¿ok? ANSI tiene además también, pues,
los estándares para muchas otras nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, estos códigos de las teclas, cuando se aprietan, hay un código ASCII, pero también hay un código ANSI-C, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de códigos son los códigos que se tienen para poder, y todas las representaciones que tenemos como estándares por parte de esta asociación. Y aquí están los códigos que son los mismos. Tenemos el código, el símbolo para poder hacer un inicio o un fin. Tenemos un proceso, que es este de acá, que es un un rectángulo. Tenemos este otro, por ejemplo, que tiene 2 líneas a los costados, que es un subprograma. Yo puedo, acuérdense del divide y vencerás, yo puedo dividir mi programa en programas más pequeños y esos programas más pequeños pueden ser subprogramas en mi diagrama de flujo. Aquí en el diagrama solamente lo mando llamar y tendría que generar otra página, otro documento del diagrama de flujo que voy a generar. Por ejemplo, en el tema de mi taza de té. Un proceso podría ser la selección del té que quiero. Entonces, yo puedo tener mi diagrama en el cual diga que voy a sacar el pocillo, llenarlo de agua, poner el agua a calentar, una vez que esté hirviendo el agua, lo vacío en una taza, y entonces ahí puedo mandar a llamar el subprograma elección de té, y continúo, ¿no? Y termino. Y entonces tengo que generar otro documento que se llame elección de té, en donde los pasos ya tendrían que ser, verificar qué té tengo, no sé, ¿no? Una decisión, o lo quiero con cafeína, sí o no. Entonces, si sí, ¿cuál puede ser? Si no, ¿cuál es? Etcétera. Y ya que lo seleccioné, pues voy a regresar a mi otro diagrama de el prepararme la taza de té, ¿ok? Ese es el subprograma. Luego tengo este otro símbolo que es como el rectángulo que se está cayendo de lado, ¿no? Tengo que es para las salidas o las entradas. Cuando yo le presiono información al programa, ¿no? Cuando me pide información y yo la introduzco, se ocupa estos símbolos. El símbolo de decisión, como ya les decía, es un rombo y este rombo trae 2 salidas al menos, un sí y un no, ¿ok? Los conectores que ya veíamos también en la misma página, en páginas diferentes, y el de salida o documento, ¿no? O sea, si voy a imprimir un documento, pues ahí será este símbolo. Si te voy a mostrar información en pantalla, también puede ser este símbolo, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Bueno, con 4 me doy por bien servido. Gracias. Ok, ahora, los diagramas de flujo los utilizamos para representar las etapas de un proceso, la secuencia lógica en la que éstas se realizan y la interacción o relación entre los encargados de llevarlas a cabo. Permiten identificar cuellos de botella. Yo puedo saber a través de un diagrama si algo me va a atorar en tiempo, si hay pasos repetitivos, si hay tareas manuales que puedo automatizar, entre otras cosas, ¿no? Por eso es importante hacer la representación gráfica de un diagrama, ¿ok? ¿Cómo se hacen los diagramas de flujo? Ahí les estoy poniendo la página de ANSI, de la organización, para que, si ustedes quieren, revisen el estándar. Está en inglés, se los advierto, por si no lo saben. Entonces, los diagramas de flujo los debemos de escribir, primero que nada, de arriba para abajo o de izquierda a derecha, ¿ok? Quítense la costumbre de hacer los diagramas y las decisiones y todos para todos lados, etcétera. El de arriba para abajo me parece que ese sí lo tenemos bien entendido. Siempre debemos de hacerlo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Luego, los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen una punta de flecha, también ya lo veíamos, las que nos van a indicar el flujo. Aquí se les están poniendo, ¿no?, una palomita y un tache, un espantoso tache, para que sepan cómo sí y cómo no. Entonces, les dice que se tienen que ir unidos con líneas que terminan en flecha, ¿no?, con punta de flecha. Me van a decir cómo es que está fluyendo esta información.
y deben utilizarse líneas en flujo horizontal o vertical, nunca en diagonal. O sea, esta de aquí está todo lo mal que puede estar, porque va en diagonal, porque sale en otro momento de otra actividad, porque atraviesa otra línea, ¿no? Por favor, no hagan eso. Luego, ¿cómo se hacen los diagramas de flujo? También se debe evitar el cruce de líneas, justo lo que les estaba diciendo aquí, ¿no? Este punto de aquí está mal hecho, no debemos de cruzar las líneas. Ajá. ¿Qué hago? Aquí, por ejemplo, ¿qué hago si necesito que la línea pase hasta este otro lado? Ya decía ahí la parte, si la alcanzaron a ver. Pero ¿qué hago? Para no atravesar una línea, ¿qué tendría que hacer? El conector, ¿no? Había dicho. Gracias. Efectivamente, aquí le pongo un conector redondo con un 1 y acá le pongo otro conector redondo con el 1 y la flecha que me lleve a la actividad. Digo, este está mal, de inicio a fin así, nada más, pero bueno, ese es el ejemplo, ¿no? No atravieso líneas, pongo un conector y acá continúo el conector y así se entiende cuál es el flujo. Ok. ¿Qué más? No deben quedar líneas sin conectar, ¿ok? Todos los símbolos del flujo deben de estar conectados con otro, de inicio a fin, todos. Todo texto dentro del símbolo debe de ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras, ¿ok? Es una representación del algoritmo, no es el algoritmo aquí. Entonces, evítense, por favor, hacer lo que está aquí a la derecha. No escriban tantas palabras. Se entiende siendo concisos con algunas. Acuérdense que solamente se está escribiendo la actividad. Ya más adelante harán como el desglose de esa actividad, ¿ok? Y bueno, los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Solamente los símbolos de decisión, todos los demás deberían de tener solamente una línea de flujo de salida. Esto que vimos acá, otra vez, está muy mal porque tengo una línea de salida aquí y otra línea de salida acá. No puedo tener esto, tiene que ser solamente una. Ajá, como están acá, ¿sí? Ahora, los símbolos de decisión, yo les decía, deben de tener al menos dos salidas, porque si no, no estoy decidiendo nada. Tengo que poder tener una pregunta y esa pregunta me responde al menos un sí y un no. Ajá, y voy a tener dos salidas. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Aún si se termina el programa, debo de llevarlo a un conector al símbolo de fin. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta, a lo mejor, yo estoy teniendo, creo que, de hecho, creo que este está mal, porque este símbolo de decisión tendría que estar acá arriba, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero para mí así tendría que ser. Este símbolo de decisión, este de aquí, tendría que estar acá arriba, porque aquí es en donde está la decisión. Entonces, yo pregunto algo y digo sí o digo no. Ajá. Si sí, hago esto y esto y esto, y si no, hago esto, y juntos llegan a lo mejor al mismo camino. Acá otra vez está mal. Aquí no puede ser una de un rectángulo, tiene que ser un rombo en que me va a dar esa decisión, ¿no? Entonces, eso tiene solución ahorita. Ok. Perdón. Pero no quiero que digan que yo así se los enseñé y que por eso lo hacen mal. Entonces, a ver, si se fijan, por ejemplo, aquí PowerPoint ya nos ayuda mucho con estas, pues con las figuras de decisión, ¿no? Y en general, con los símbolos de representación de un diagrama de flujo. Ya, perdonen el tiempo. Ahí está, listo, ¿ok? Ya está corregido. Entonces, ahora sí, tengo un símbolo de decisión de este lado que me dice sí o no y me dice qué es lo que va a pasar en cada uno de los casos. Acá tengo otro igual. Tengo una entrada y tengo un sí y un no y me dice qué pasa en cada uno de estos casos.
y ya me dice cuáles son las actividades, ¿ok? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Pues como estaba ahorita, o este otro, en donde tengo un símbolo de decisión, un rombo, pero solamente tengo una salida. Entonces, ¿qué pasa con la otra opción? ¿Para qué estoy decidiendo algo si solamente voy a poder hacer algo? ¿Ok? ¿Qué más? Los símbolos deben de ser del mismo tamaño. Se sugiere que sean del mismo tamaño. Ajá, no hagan esto que está aquí a la derecha en el recuadro, porque se ve muy mal, ¿sí? Tienen un símbolo de inicio, un cuadrito pequeñito, luego tienen una salida enorme y luego tienen un fin pequeño también, ¿no? Traten de hacerlo de esta forma, se ve mucho mejor, mucho más estético, más entendible, dan más ganas de leerlo de esta forma que de esta otra. Ujú. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Todo entendido. Sí, profe. Gracias. Sí, Gracias. sí. Ok. Bueno, entonces, ejemplos de diagrama de flujo. Ajá. Tengo algo aquí. Aquí va un inicio. ¿Sí? Y en ese inicio, aquí me dice frito, sí o no. Si es sí, freír. Si es no, hervir. Tal vez no hay de otra. O a lo mejor sí hay otra. A lo mejor aquí vuelvo a preguntar, hervido. Y si es sí, hiervo. Y si no, a lo mejor es crudo. No sé, ¿no? ¿De qué creen que se trate este diagrama de flujo? De la cocina de De una algún alimento. cochinita. La cocina de algún alimento. Bien, sí. ¿Qué alimento se les ocurre? Que sea. Una Un cochinita. huevito. ¿Un huevo? Una cochinita. Un pollito. Un pollo. pollo. Puede ser un pollo, fíjate. No, es Unas un huevo. hamburguesas. No, hombre, hamburguesas. No, miren, aquí está. Es cocinar un huevo. ¿Vieron? Tengo hambre, tengo hambre. Sí, ya sé. Y eso es que es muy temprano todavía. Bueno, ni modo. A ver, entonces, para cocinar el huevo, pregunto, ¿lo que es frito? ¿Sí o no? Si es sí, pues se fríe. Y si no, aquí solamente me dan la opción de hervirlo. Y yo decía, si no, pues a lo mejor es hervido, puede ser tibio, puede ser crudo, ¿no? Tal vez con el jugo de naranja, no sé. Y bueno, ya está decidido, frío, o sea, frito o hervido. Entonces, ahora lo salo, le pongo sal, necesito, yo quiero que esté salado. Sí, pues le pongo sal. No, pues entonces me voy hasta acá, que es servirlo en, no sé, en un plato, ¿no? Y al final debería de terminar con el símbolo de terminar, ¿ok? Acá tengo otro un poquito más académico, más metido en lo que es la vida de estudiante, para que pues para que lo puedan representar de acuerdo a lo que se ve en la escuela. Y hablamos de qué problema creen que estemos hablando. ¿Comparar tres números? Comparar tres números. Bien, gracias. Efectivamente, estamos comparando cuál es el mayor de tres números. Y entonces tengo mi inicio, tengo el símbolo de entrada, este rectángulo que está como cayendo, y te estoy pidiendo A, B y C. Este símbolo me dice que la computadora me va a pedir el símbolo A, B y C y que yo le voy a introducir el A, B y C, ¿no? El número A, B y C. Entonces ya tengo los tres. Ahora vamos a hacer una decisión. A es mayor que B y A es mayor que C. Y me va a decir, más vamos a hacerlo aquí. A ver, les voy a dar tres números. Un 10, un 34 y un 12. ¿Ok? De estos tres números, este es el número A, este es el número B y este es el número C. Aquí tengo mis tres números. Ok, ya está en esta parte donde me piden que introduzca. Vamos a hacer la pregunta, la condición. ¿A es mayor que B y A es mayor que C? Díganme, ¿sí o no? No. 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 Ok, entonces voy para acá abajo. B es mayor que A y B es mayor que C.
Sí. 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 Sí, entonces Sí. me voy para acá. B es el mayor, ¿ok? Si esto fuera diferente, si el 34 hubiera sido A, pues entonces es el A. Y si no, es acá, es el C, ¿ok? Entonces, así es como funcionan los diagramas de flujo. Si se fijan, aquí al final, pues estoy con estas decisiones y todas llegan a este punto, pero no llegan al fin, ¿ok? Al fin solamente llega una línea, una flecha. Ajá. Todas convergen antes y después se genera una línea adicional que es la que llega al fin. No me vayan a poner, por favor, la de acá, la del B por acá, la del A de este lado y la del C de este lado, ¿ok? Hay que ser ordenados. Entonces, vamos a hacer que converjan todas en el mismo punto y después sacamos una más para que solamente llegue una línea a el fin o a donde vaya a llegar, ¿ok? Por favor. Bien. Ok, ¿con qué software podemos hacer, diseñar diagramas de flujo? Yo les pongo 4. Si ustedes conocen más, por favor, compártanlos, ¿no? Sobre todo si son abiertos. Tengo el PowerPoint, como ahorita lo vimos, ¿no? Se pueden hacer los diagramas de flujo súper fácil. Está el Microsoft Visio, que todavía los hace mejor porque ya la página la organiza para que lleven el flujo, ¿no? de un diagrama como tal de flujo. Está Lucidchart también y Creately. Estos dos son aplicaciones en línea. Ustedes pueden trabajar ahí cuáles son los diagramas de flujo, incluso se pueden compartir, pueden hacer un equipo para que puedan tomarlos, los puedan modificar, etcétera, ¿no? También a lo mejor ya son un poquito más completas, pero las opciones básicas funcionan para poder hacer el diagrama de flujo. ¿Conocen algún otro ustedes que nos ayude para esto? No. Yo usaba uno que se llamaba ClickChart, algo así. ¿Clipchart? Yo tengo Ajá. otro, pero no recuerdo el nombre. Ok, gracias Edson. Muy bien. Yo uso uno que se llama Whimsical. Whimsical, ok. Ese es open, ¿verdad? Ese es gratuito. Sí, cualquiera lo puede usar y también puedes hacer archivos colaborativos. Ajá. Ok, ok. Bueno, ahí está otra opción. La puedo poner aquí. Whimsical, ¿es con P o con M? Es Ajá. WHIMSICAL. ¿Whimsical? Sí, así mero. Ah, ok, bueno, gracias. Ok, bueno, pues ahí están estos software y esta es la parte de los diagramas de flujo. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo creo que está más o menos sencillo, ¿no? No, profe, ninguna. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces pasamos a lo que es el pseudocódigo. Este es mucho más rápido. El pseudocódigo es un código, una interpretación que damos a un programa, pero utilizando un lenguaje muy humano. Ajá, es una herramienta en que las instrucciones se escriben en palabras similares, ya sea en inglés o en español, y que facilitan tanto la escritura como la lectura de los programas. Nos van a ayudar a describir un algoritmo de forma similar al lenguaje de programación. Ajá, pero no vamos a tener estas restricciones de sintaxis, no vamos a ser tan rígidos porque va a ser mucho más parecido a nuestro lenguaje que al lenguaje con el que programamos. Entonces ahí a lo mejor tenemos alguna sintaxis para hacer una declaración de variables en nuestro lenguaje de programación, pero aquí nosotros solamente diremos declarar variable tal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, presentan una ventaja que es la ventaja de ser más compactos que los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque se escriben como si estuviéramos escribiendo una carta, ¿no? Más o menos, o una lista, mejor, ¿no? Son más fáciles de escribir para las instrucciones complejas, no tengo que hacer símbolos, no tengo que conectarlos con otros símbolos, y son más fáciles de transferir a un lenguaje de programación. Más o menos, ¿por qué? Porque ya están escritos en una forma similar en la que se va a escribir el lenguaje de programación, ¿no? Incluso las decisiones
también ya están como escritas e identadas también. Ahí cuando estamos haciendo el pseudocódigo, dejamos la sangría correspondiente, de acuerdo a lo mejor al proceso en el que se encuentra. Eso me va a ayudar al momento de programarlo en mi lenguaje de programación a poder respetar la indentación, por ejemplo, ¿no? En las decisiones, en las declaraciones, cuando abro nuevos métodos, etcétera, de acuerdo a cómo estaba en el pseudocódigo. Y bueno, el pseudocódigo no está regido por ningún estándar. Aquí no es que ANSI haya estado involucrada, que alguien más lo haya dicho. En realidad es simplemente una técnica que se ocupa, pero cada quien puede hacerlo como quiera. Entonces, si alguien le dice, hay ciertas condiciones, ¿no? Hay como ciertas limitantes, pero en general no podríamos tener un estándar específico porque no lo hay. El pseudocódigo es una forma de describir instrucciones lógicas que estructuralmente se asemeja a los lenguajes de programación, ¿ok? Este lenguaje, el pseudocódigo, se asemeja, pero acuérdense que utiliza muchas palabras y un lenguaje mucho más coloquial, más conocido por el lenguaje humano. Este pseudocódigo opera como una descripción de alto nivel, lo que significa que la forma en la que se representa resulta mucho más didáctica. ¿Por qué? Porque lo entiendo más. La descripción de alto nivel me va a permitir entenderlo como el lenguaje humano, ¿sí? Pero el hecho de que sea sencillo de comprender no significa que no pueda representar algoritmos complejos. ¿Sí? ¿Qué es lo que conforma el pseudocódigo? El pseudocódigo tiene ciertas partes importantes con las que vamos a trabajar. La primera de ellas son las declaraciones. Las declaraciones, ¿sí? Son las instrucciones que van a ser leídas por la computadora o el ordenador para llevar a cabo la resolución de la tarea, ¿sí? Es decir, todas las instrucciones que le voy a estar dando a través del pseudocódigo son mis declaraciones. Después vienen las keywords o palabras claves. Estas son palabras con un significado que la computadora puede reconocer, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de, no sé, un print, ¿no? Tal vez podría ser una palabra clave. Para mí, en mi pseudocódigo, yo le voy a poner, tal vez le pongo print, ¿no? Y entonces yo sé que esa palabra print va a significar lo mismo en mi lenguaje de programación y que va a realizar la función que realiza esa palabra en el lenguaje de programación, ¿ok? Eso es lo que respecta a las palabras clave. También hay condicionales. Estos símbolos de decisión en el diagrama de flujo, las condicionales hablan de cuando se hace una evaluación o se debe de tomar una decisión. Hay dos específicas, que es en caso de o sí, no, sí. Traducido a un lenguaje de programación, ¿cuáles son estas estructuras? ¿Cuál es en caso de? Sepa. ¿No? ¿Qué usan para el en caso de? El while else. ¿El qué, perdón, Carla? El do while. El do while. No, esa es una iteración. Said. El if. El if. ¿Y el else? El if y el else. Ese es el de abajo. Este de aquí. Si no, este es el if, then else. Este de en caso de es el case. El case, cuando se hace case, esto. En caso, es cuando tenemos una decisión con muchas opciones. ¿Sí? Entonces quiero el té de manzanilla, o en caso de que sea el de jengibre, o en caso de que sea el de limón, o en caso de que sea el té verde. Son diferentes. Entonces, yo lo puedo decir, sí, por ejemplo, con el de los números, el número mayor, etcétera. Bueno, ahí sí necesito las dos condiciones. Pero puedo tener, ¿no? A ver, ¿quiero té de manzanilla o de jengibre? No, pues de jengibre. ¿De jengibre o de limón? Ahí estoy usando if, ¿no? Ahí estoy usando, si quiero de manzanilla, pues de manzanilla. Si no, entonces, ¿de jengibre o no? ¿No? No de jengibre. Entonces, ¿de limón o no? Entonces, voy a tener una serie de ifs anidados para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tengo diferentes opciones. Cuando tengo muchas opciones, ocupo el case. Y ahí entonces nada más digo, a ver, en caso de que sea de manzanilla, pues de manzanilla. De jengibre, de jengibre. De limón, verde, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas opciones como yo quiera y al final le pongo si no es ninguna, entonces por default dale uno de, no sé, ¿no? De jengibre o de lo que quieran.
Entonces, este es el case y este es el if, then, else, este que se maneja como el sí, no o sí, ¿ok? Luego viene la que tú decías, Carla, las iteraciones, perdón. Ajá, las instrucciones que permiten crear un ciclo de instrucciones. Con los anteriores, lo que es el if, then y el case, vamos a tener solamente una decisión. Tomo la decisión y tengo un resultado y sigo con el proceso. Ajá. Pero con las iteraciones voy a tener un ciclo. Por ejemplo, el while, el for, el until, ¿no? Que se entendería como un hasta que. O sea, realiza algo mientras. Por ejemplo, si voy a imprimir 10 veces un número, 10 veces mi nombre. Ah, pues pido mi nombre, Ángel. Ahora lo voy a imprimir 10 veces. Entonces puedo ocupar por ejemplo, un para, ¿no? O un for, lo que se llama como un for, que tiene contadores. Entonces, voy a imprimir desde mi vez 1 hasta mi vez 10, voy a imprimir el nombre. Entonces empiezo, imprimo 1. Ajá, entonces, ¿qué vez de impresión es esta? 1. ¿Ok? ¿Ya llegaste a la 10? No, imprímelo otra vez. ¿Ok? ¿Qué vez es? La 2. Síguelo imprimiendo. Y así, ya llegaste a la 10. ¿Qué vez es? 10. Ah, ya, puedes continuar con el programa. ¿Sí? Para eso funciona el para. El mientras es parecido. Es mientras no imprimas 10, ¿no? O por ejemplo, una serie de preguntas, ¿no? Imprime el nombre hasta que te diga que ya no. ¿No? Entonces, imprime el nombre. ¿Quieres volverlo a imprimir? Sí. Ah, imprímelo. ¿Quieres volverlo a imprimir? Sí. Otra vez, imprímelo. ¿Quieres volver a imprimir? No. Entonces, ya no se cumple la condición de mientras te digan que sí. Como ya te dijeron que no, ahí se termina y avanzamos. Y existe otro que se llama until, que se lo voy a poner aquí, que es un hasta que es como un mientras, pero lo contrario, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo del nombre, ¿sí? Si yo te digo, mientras te digan que sí, síguelo imprimiendo, el until sería hasta que te digan que no. Ajá, y haría lo mismo. Si hay condiciones que requieren de uno o de otro, depende del problema que se esté atendiendo. Pero estas son las iteraciones, son como ciclos, ¿de acuerdo? Vamos bien con las condicionales y con los ciclos. Ya casi terminamos. Sí, Sí, profe. profe, todo bien. ¿Sí queda bien? Si no lo entienden, sí díganme porque más adelante lo vamos a ocupar. Todo entendible, profe. Entonces, igual y me están chamaqueando porque ya se lo saben, ¿no? Pero pues no importa, es algo que tenemos que ver. ¿Qué más tiene el pseudocódigo? Funciones. Las funciones son, digamos que son como bloques de actividades definidos para, digamos que son como los subprogramas o bloques de actividades definidos para que no tengamos que estar repitiendo el mismo código todo el tiempo, ¿sí? Es la forma de referirse a la serie de bloques de tareas que pueden desglosarse del algoritmo principal. Yo puedo tener, por ejemplo, la selección de el T, ¿no? De qué te quiero. Yo puedo tener esa selección como una tarea adicional o como una función. Cada vez que en mi código necesite seleccionar el T, ya no escribo el mismo código, mando llamar la función o hago referencia a esa función y ya sé que ahí están las instrucciones que tengo que ejecutar. Esa es una función, ¿ok? Permiten reutilizar el código para ejecutar las instrucciones un número indeterminado de veces sin necesidad de extender el diagrama principal, ¿ok? Ya no tengo que escribirlo una y otra vez. Ejemplo de pseudocódigo. Por ejemplo, acá tengo un diagrama de flujo. Sí, este diagrama de flujo lo que hace es que me va a sumar dos números enteros. Entonces, yo tengo un inicio, aquí tengo el número 1, el número 2 y la suma, que es un entero. Estoy declarando mis variables. Estoy pidiendo dos enteros y aquí se introduce el número 1 y el número 2. Ajá. La suma va a ser la suma del número 1 más el número 2. Y aquí ya está en la variable suma y entonces mi suma va a ser suma. Esto es lo que yo le estoy mostrando al usuario y se termina el diagrama, ¿ok? ¿Cómo paso esto a un pseudocódigo? Si se fijan, obviamente es mucho más compacto porque no tengo... Aquí, a ver, en este diagrama de flujo, ¿qué está mal? Para empezar. ¿Qué ven mal en ese diagrama de flujo?
No me digan que nada. Los de inicio y fin están iguales, ¿no? Gracias, Que dos los cosas. rectangulares. Inicio y fin están iguales, ok. Los tamaños. Este está pequeño, este está súper ancho, este también, este está otro tamaño, ajá. Completamente diferentes los tamaños. Mal, tache por eso. ¿Qué más? Las líneas no tienen la flecha. Gracias, exacto. También las líneas no tienen la flecha y se supone que deben de indicarme cuál es el flujo que deben de llevar. Si bien esta es una secuencia de instrucciones, yo puedo entender, porque el diagrama se escribe de arriba para abajo, que la de arriba es la primera y así nos vamos en ese orden, pero debe de tener su terminación en flecha. ¿Ok? Bien, gracias. Ok, bueno, ya, destrozamos el diagrama, pero este diagrama me va a servir de ejemplo para poder hacer el pseudocódigo. Más pequeño, ¿no? Obviamente es más compacto, tengo mi inicio y mi fin, pero entonces aquí empiezo como si estuviera escribiendo el programa en el lenguaje de programación, pero con el lenguaje humano, lenguaje normal, ¿sí? Inicio, número 1, número 2 y suma son números enteros. Aquí los estoy declarando. Escriba, diga 2 números, ¿ok? Entonces aquí mi palabra clave, mi keyword, escriba, me va a decir que voy a mostrar algo en pantalla para solicitarle al usuario. Diga 2 números. Entonces, lea es otro keyword que me va a dar a entender que estoy pidiendo información o recibiendo la información como entrada en mi sistema o en mi programa. Entonces, leo num1 y num2. Ahora, mi suma va a ser el número 1 más el número 2 y después voy a escribir, otra vez voy a mostrar algo en pantalla, la suma es suma. Y fin, se acabó. ¿Ok? Así es como se presentan los pseudocódigos. Generalmente nos piden que sea al momento de resolver un problema a través de un programa de computación, se nos pide tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo y posteriormente, ya con el pseudocódigo, hacer el desarrollo en el lenguaje de programación. ¿Ok? Otro ejemplo de pseudocódigo. Aquí, por ejemplo, tengo el promedio. Ajá, vamos a conseguir la media aritmética o el promedio de 3 elementos o de 3 números. Igual empiezo con un inicio. Ajá, aquí mi palabra reservada para mostrar algo en pantalla es mostrar. ¿Sí? Entonces, mostrar, ingresar valor 1, pido, pedir, otra palabra reservada, A. Mostrar, ingresar valor 2, pedir B. Mostrar, ingresar valor 3, pedir C. Ajá. Después aquí tengo M de media es igual a la fórmula A más B más C, esto entre 3. Después dice mostrar otra vez en pantalla la media aritmética de los 3 valores ingresados es M. ¿Ok? Imprimo M también. Y se termina. Aquí hacemos el fin. Entonces, otro ejemplo de cómo funciona el pseudocódigo. Y por último, vamos a obtener el precio de un producto con descuento. Igual tengo un inicio, tengo mi palabra reservada, mostrar, ingresar el precio del producto en pesos. Ajá. Y entonces aquí pido pesos o pido P, que es el precio, ¿no? Más bien. Entonces, aquí ya estoy pidiendo el precio. Ahora voy a volver a imprimir en la pantalla, ingresar la oferta del descuento en porcentaje. Y voy a pedir mi variable D. Ajá, entonces mi fórmula me dice que la M es igual a D por 0,1. ¿Sí? Aquí estoy sacando mi fórmula para convertirlo al porcentaje. Y luego tengo aquí una N mayúscula igual a P mayúscula por M, que la P mayúscula estamos hablando del precio. Ajá. Y M es esto que ya habíamos calculado. Mostrar, vamos a imprimir en pantalla, el precio del producto con el descuento indicado es de, y pongo N, ¿ok? Que es mi resultado, y se termina aquí con fin, ¿ok? Esto es otro ejemplo de pseudocódigo, un poquito más complejo porque traigo esto, no trae una decisión como tal, pero funciona de esta manera, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto al pseudocódigo o a los diagramas de flujo? De mi parte ninguna, profe. ¿Nada? De mi parte tampoco, profe. ¿Todo claro? No, profe. Profe. Muy Todo bien. profe.
Qué bueno, muchas gracias. Porque ahora, entonces, vamos a hacer una tarea. Ahorita no, obviamente. Les voy a dejar una tarea. La tarea es estos 3 ejemplos que les di, que ya no sé en dónde están. Déjenme los encuentro. Los 3 ejemplos que hicimos con respecto al número de los... Aquí debe estar. Aquí estos 3 ejemplos. Ajá. Preparar la taza de té, escribir la lista de todos los enteros positivos y cambiar una llanta. Les voy a pedir que me los representen en un diagrama de flujo y en pseudocódigo. Los 3. Ajá. Bueno. El 2 no, porque ya dijimos que no se puede representar como algoritmo porque es infinito, ¿ok? Entonces, el de preparar la taza de té y cambiar una llanta, sí lo vamos a hacer. Y le vamos a agregar también, porque el tercero no se puede, le vamos a agregar el de llegar a casa sin tener dinero. ¿Ok? Estos 3 los vamos a hacer en pseudocódigo, perdón, en diagrama de flujo y en pseudocódigo, ¿sí? Y me lo van a subir en la plataforma sí. Ahorita les voy a poner las tareas para que lo coloquen y yo lo pueda revisar, ¿ok? Nuestra siguiente sesión sería el martes, entonces yo se los voy a pedir para el día domingo, para que el mismo domingo estén haciéndolo. Ojalá que no, ojalá que ocupen el jueves y lo hagan y lo suban antes del domingo para que yo lo pueda revisar. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a la tarea? Yo no una duda, profe, pero le iba a comentar, ¿habrá manera de que suba esta presentación a Teams? Sí. Es que quería hacer apuntes, pero algunas cosas no las alcancé a copiar. De acuerdo, yo ahorita subo, sí, generalmente, perdón que no lo he hecho, pero ahorita voy a subir todo el material, bueno, en un ratito más, que termine mis clases, voy a subir, generalmente lo hago, comparto las presentaciones en PDF para que ustedes las tengan y las tareas pues están obviamente en tareas. Si hay otro material, como algún video o algo por el estilo, también lo coloco ahí para que tengan todo el material de la clase, ¿ok? Sí, profe, gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, pues si no hay otra duda, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Hagan su tarea, por favor. Cualquier cosa, estoy en el chat, estoy en el correo electrónico. Y cuídense mucho, por favor. Tengan bonita semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bonito día. Cuídense, hasta luego.